Buenas noches, bienvenidos a De Cursos, el programa televisivo de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Iniciamos esta gestión con un invitado especial. Se trata de Sergio Villena, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con quien hablaremos, conversaremos y a quien le pediremos que nos dé sus comentarios, sus visiones acerca del proceso electoral en Costa Rica, que tiene múltiples facetas sorpresivas y por lo tanto implica un enorme desafío intelectual. Sergio, gracias por visitarnos. Como siempre. Sergio Villena es director de un Instituto de Investigaciones Sociales en Costa Rica, pero es amigo del CESU, es tupiceño que ha estudiado economía en la UMS, en San Simón, estudió luego en Flaxo maestría y luego hizo estudios de doctorado. Y tiene también la nacionalidad costarricense, estuvo varios años en el cargo de director académico de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y frecuentemente visita el Centro de Estudios Superiores Universitarios y es parte de esta comunidad académica que el CESU propicia, tanto así que, fruto de las circunstancias, hace aproximadamente un mes se presentó un libro en 2 tomos que recoge la obra de Fernando Calderón, es una antología titulada La cuestión del desarrollo. Fernando Calderón es un destacado sociólogo boliviano cuya obra ha sido compilada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y circula en nuestro país una versión impresa gracias al auspicio del órgano electoral plurinacional. En este libro se incluye una biografía académica escrita por Sergio Villena, quien una temporada hizo unos estudios muy interesantes sobre el pensamiento social boliviano, que incluía el boceto biográfico de autores destacados y un análisis de la obra de estos autores, entre ellos Fernando Calderón. Entonces hay varias circunstancias donde se intersectan, ¿no?, de manera feliz, y tenemos el gusto de contar con tu presencia. Entonces, antes de empezar a hablar de Costa Rica, quisiera darte la palabra porque he hecho un monólogo para poder presentarte, para que nuestra audiencia pueda precisamente saber de quién se trata en este caso. Pues no, te agradezco la invitación, Fernando. Como siempre, es un enorme gusto estar en Cochabamba, estar en el CESU, conversar con los amigos, viejos amigos de larga data, y bueno, también como señalabas, digamos, esta circunstancia feliz, ¿no es cierto?, de la publicación del libro, de la antología de la obra de Fernando por CLACSO, es un tema sobre el que hemos conversado muchas veces, sobre la necesidad de visibilizar, recuperar la obra. Eso yo creo que ha cambiado mucho, pero hasta hace unos 10, 15 años, digamos, el pensamiento social boliviano era muy poco conocido fuera de Bolivia, con excepciones tal vez notables, como obviamente la de Zabaleta y en parte también la de Fernando, sobre todo porque, digamos, el periodo que él había tenido como secretario general de CLACSO y después también como miembro del equipo de la CEPAL, digamos, ¿no? Entonces, es una circunstancia muy, muy feliz, me alegro mucho de estar aquí
Y pues poder conversar un poco sobre este clima electoral bastante sui generis que se está viviendo ahora en Costa Rica después de la primera ronda electoral, ¿no es cierto? Que fue el 8 de febrero. La primera semana del mes de febrero, y la segunda ronda que va a ser el 1 de abril. Domingo de Resurrección, para mayor precisión politológica. Litúrgica. En fin, un gusto estar aquí con vos. Gracias, Sergio. Los países, para el sentido común, siempre son caracterizados a partir de ciertos criterios convencionales que terminan siendo como una especie de marca, ¿no? Una época Bolivia era el ejemplo de inestabilidad política, ¿no? Así, o el epicentro de la conflictividad social, así era como nos veían. Y podría decir que el antípoda era Costa Rica, el lugar de la estabilidad, de la modernidad, ¿no? Del respeto al orden constitucional, a las instituciones, ¿no? La contracara de Bolivia. Y resulta que hace pocas semanas hay un evento electoral, una elección presidencial en primera vuelta, porque nadie obtiene más del 40% de votación y por tanto eso implica ir a la segunda vuelta, que muestra novedades, ¿no? Entonces, mi pregunta va dirigida para que ilustres a una audiencia que tiene escaso conocimiento de la problemática política centroamericana en general y costarricense en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en este proceso electoral que como noticia central tuvo la victoria electoral de un candidato conservador vinculado al sector evangelista, ¿no? Y que parece la expresión de un síntoma que no tenía un síntoma de un sector de la sociedad costarricense que no tenía mucha vigencia política, ¿no? Y si eso tiene alguna relación con lo que vivimos a nivel continental, con lo que nos llaman el giro a la derecha o el fin del ciclo progresista y la aparición de fuerzas conservadoras, y si se lo puede situar en ese marco, aunque obviamente en vínculo con la propia trayectoria, desarrollo del proceso histórico local. Sí, pues sí, lo primero que hay que tal vez decir es que ha sido una sorpresa, ¿verdad? Ha sido un acontecimiento, casi podríamos decir, exagerando un poco tal vez, porque nadie se lo esperaba, y entonces eso ha causado una sorpresa, incluso me atrevería a decir un cierto pánico entre los sectores progresistas costarricenses, y bueno, como siempre que ocurre algo inesperado, también empieza la búsqueda de explicaciones, claro, y de razones y de por qué ha ocurrido esto, y además no solo ha ocurrido, sino no lo vimos venir, digamos, ¿no? ¿Por qué sorprendió tanto? Y ahí yo creo que hay razones múltiples, como siempre, ¿verdad? Uno es... Perdón, para situar en contexto a nuestros seguidores a través de la pantalla chica, como se dice. El 8 de febrero sacó 24% Fabricio Alvarado. De Restauración Nacional. De Restauración Nacional, y 21% Carlos Alvarado. Del Partido Acción Ciudadana. Del Partido Acción Ciudadana, y quedaron fuera de la apoyada de segunda vuelta los dos partidos tradicionales de Costa Rica. Correcto. Es decir, es un cambio sustantivo en el régimen, en el sistema de partidos, ¿no?
Y además la aparición, como tú dices, de una figura que provoca una suerte de sacudón en la sociedad costarricense. Sí, digamos Costa Rica, un detalle es que es un país, ha sido como tú señalabas, un país muy estable, digamos con una larga tradición democrática que empieza a fines del siglo XIX prácticamente, hay una interrupción, una breve dictadura ahí por los años, la segunda década del siglo XX, como fue más o menos usual en América Latina, la política estaba dividida entre liberales y conservadores, ¿no es cierto? El liberalismo tuvo un peso muy importante en Costa Rica a fines del siglo XIX. Un liberalismo, además, importante, tal vez señalarlo en el contexto secularizante, que trabajó y buscó establecer un Estado laico, un conflicto bastante abierto con la Iglesia, pero siempre esa tensión, digamos, entre el laicismo y lo confesional en Costa Rica tiene una historia secular, de larga data, y eso va, digamos, un poco como pendular, casi uno podría decir que si a fines del siglo XIX los liberales logran establecer un programa, digamos, laico, donde le disputan a la Iglesia, por ejemplo, la educación, ¿no es cierto?, que es un tema muy, muy importante. Costa Rica es un país que promueve la alfabetización universal muy temprano. Y sin embargo, digamos, la Iglesia también logra, hay que recordar que en el periodo colonial, Costa Rica fue una provincia marginal, digamos, no había un obispo en la provincia de Costa Rica, ¿no? Y cuando Costa Rica se convierte en una república independiente, es interesante porque una de sus primeras reivindicaciones es un obispado, ¿no? Que es como ambiguo, ¿no es cierto? Porque es romper con el orden colonial, pero al mismo tiempo reconocimiento pedir reconocimiento de la Iglesia Católica en los marcos de ese orden colonial. Entonces, cuando entran los liberales, tratan de desprenderse, digamos, de eso que era más bien reciente en esos términos, de la institucionalización de una jerarquía católica, digamos. Hay fines del siglo XIX un conflicto bastante fuerte por este tema, digamos, de la laicidad, y ya hacia los años 20, 30 del siglo XX hay un reafianzamiento de la Iglesia dentro del marco político costarricense. Entonces eso hace que, digamos, por un lado, el Estado costarricense sigue siendo un Estado confesional, ¿no es cierto? Tiene religión oficial, que es la religión católica, establece la libertad de culto y al mismo tiempo establece una prohibición de participación en política de, digamos, la Iglesia, como tal, de los sacerdotes, etc. Entonces, como esa ambigüedad es una negociación, ¿no? Claro, ¿no? No los podemos quitar del todo, los introducimos, pero les ponemos cierto límite a su participación. Por otra parte, hay que recordar también, tal vez otro hecho muy importante, que Costa Rica da un salto, a mí me parece un salto civilizatorio único, fundamental, que es la abolición del ejército, el 48, y que visto a la distancia uno dice, se abolió el ejército, pero no se estableció el Estado laico, ¿no? Entonces, digamos que si bien se logra sacar a los militares del espectro político, digamos, es un Estado muy civilista, en ese sentido, no se logra hacer lo mismo con la Iglesia. La Iglesia sigue teniendo un peso político muy importante. Ahora, todo esto es la Iglesia católica. Exacto, es un antecedente para pensar en lo que viene. Y tal vez la política costarricense está atravesada por un conflicto entre liberales y conservadores, pero con un cierto sustrato religioso
general, común. En un caso más fuerte, porque hablamos del Partido Unidad Social Cristiana, el socialcristianismo en general, el otro lado es un partido más, en principio liberal, después más socialdemócrata, pero que tampoco es enemista, vamos a decir. Estamos hablando de los dos partidos tradicionales que surgen después de la Guerra Civil del 48, ¿no? Este es un orden más o menos que se establece con dominio de liberación nacional, que es el partido más fuerte, el partido que surge del bando ganador de la Guerra Civil del 48, y la oposición que más o menos se agrupa, digamos, en lo que viene a denominarse posteriormente la Unidad Social Cristiana. Entonces tenemos una especie de régimen bipartidista. Bipartidista y un clivaje religioso, diríamos, en el sentido de Estado que quiere ser laico pero no puede, necesidad de un pacto con la Iglesia, arraigo de la Iglesia católica, aparentemente del catolicismo. Y en este contexto es que aparece un candidato del sector evangelista. Del sector evangelista, pero al mismo tiempo también, digamos, está la cuestión religiosa. Estos dos partidos no son polares, ¿no es cierto? Es un bipartidismo centrípeto. Ya. Está bien, ese es el término. Entonces, donde las transiciones son relativamente fáciles, después de un periodo hostil que sigue a la guerra civil, donde incluso hay enfrentamientos armados esporádicos. Es como decían de la pugna liberales conservadores en Bolivia a fines del siglo XIX, decían, ¿cuál es la diferencia entre liberales y conservadores? Decían los chuquisaqueños, que son muy afectos a la ironía. Un intelectual dijo, la diferencia es de que los liberales van a la misa de las 7 y los conservadores a la misa de las 8. Algo así. Algo así. ¿No? Entonces, hay también una especie de acuerdo en un reformismo político, en un reformismo social. O sea, Costa Rica, después de la Guerra Civil, establece lo que se llama la Segunda República, que es un periodo que, de hecho, ahora se está hablando del fin de la Segunda República, donde se lleva adelante una política de desarrollo, por un lado, ¿no es cierto?, muy en el modelo por aquellos años de los 60, la sustitución de importaciones, etcétera, pero con una política social también muy importante, pero ese reformismo lo habían empezado los socialcristianos en la década de los 40, entonces no hay realmente una ruptura muy por eso sorprende este resultado electoral del 8 de febrero. Claro, aquí donde tal vez empieza un poco a desdibujarse el mapa político es en los 80, cuando hay una crisis, la crisis digamos, de la deuda. No tiene mucha chance para mucho antecedente, porque hay que llegar a televisivo. Entonces, en este contexto que has descrito, ¿no?, de manera muy interesante de la relación Iglesia Católica y Estado, en este contexto irrumpe esta figura que es evangelista, es un cristiano, que es un cantante cristiano el que gana las elecciones del 8 de febrero. Sí, tal vez brevemente, digamos, el protestantismo en Costa Rica, igual como en muchas partes de América Latina, empieza a fines del 19, pero el momento donde ya se empieza a afianzar y a crecer de manera acelerada es la década de los 60, hay varias misiones evangélicas, digamos, se habla del protestantismo histórico, del evangélico, del pentecostal y del neopentecostal, un poco es la secuencia, que empieza a crecer muchísimo en la década de los 80, que es la década de la crisis. ¿No es cierto? De la crisis de cuando viene, en general en América Latina, la década perdida, la crisis de la deuda, etcétera, y cuando se empieza a aplicar el ajuste estructural, donde estos dos partidos históricos se alían. O sea, los dos partidos históricos, de una u otra manera, van renunciando al reformismo, a la política social, y alineándose con la política de ajuste neoliberal. A la manera costarricense, que es una manera suave de hacer las cosas, no es como que
que pasó en Bolivia, digamos, con el ajuste del 21060, que fue... Aquí todo es dramático, todo, en Costa claro, Rica todo es suave. Negociado. Y ahí es donde este mapa empieza a desdibujarse y surge un desprendimiento de Liberación Nacional, que es lo que da lugar al Partido de Acción Ciudadana, que es el partido que emerge en los 2000, ya en las últimas 3 elecciones, como posibilidad de gobierno. Como alternativa. Y de hecho el gobierno actual es el gobierno del Partido de Acción Social, Acción Ciudadana. Entonces ya este mapa empieza a desdibujarse. Lamentablemente tenemos 5 minutos para terminar. terminar así la televisión. Danos una mirada breve de lo que se viene para la segunda vuelta. Tal vez se separa Acción Ciudadana y el evangelismo va creciendo. Y el evangelismo no tiene o no es claro que tenga prohibición constitucional de participar. El catolicismo sí, pero el evangelismo no. Entonces los evangélicos empiezan a participar en política, pero tienen un diputado, más o menos, en todo este periodo. Entonces nadie piensa que pueden ganar tanta fuerza como para tomar la presidencia o dominar la Asamblea Legislativa. Entonces esa es la sorpresa, digamos. Por un lado, la emergencia del PAC de una década atrás, y hoy la emergencia, digamos, de un nuevo partido medio centro-izquierda, y un partido de nueva derecha cuya originalidad es la confesión o la tendencia evangélica. ¿Qué viene? Pues no sabemos, ¿no es cierto? El escenario es complicado. Todo esto surge en parte a raíz de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de una solicitud del gobierno de Costa Rica, que acerca de las relaciones de pareja de personas del mismo sexo, la Corte emite una resolución favorable a la solicitud del gobierno de Costa Rica, y este tema es el que marca la agenda electoral las últimas 2 semanas, y un tema en el cual obviamente los evangélicos tienen una posición muy fuerte. Contra el aborto, contra el matrimonio sexual, contra la fecundación in vitro, contra la ideología de género en general. Pero además alineándose, y eso también es muy interesante, con los sectores más conservadores del catolicismo, ¿no es cierto? Hay una especie de fusión en términos de esta agenda. ¿Qué viene? Es incierto. Las encuestas que se han hecho hasta ahora le dan el triunfo a Fabricio Alvarado, que es el candidato evangelista, que es un cantante cristiano. Evangelista. Han surgido interesantes movimientos muy importantes de apoyo a las dos tendencias. Digamos que hay una especie de clivaje cultural, yo diría más que político en Costa Rica, que se ha traducido en términos políticos. Es incierto, pero de cualquier manera ha ganado muchísimo peso el evangelismo, y de hecho en la Asamblea Legislativa. Esto ha pasado de un diputado a 14. La segunda vuelta es el 1 de abril. Vamos a estar atentos a los resultados de esa elección y esperamos contar con tu presencia en algún momento, otra vez aquí en Cochabamba, para poder hacer un balance sobre este fenómeno político que está mostrando que en toda sociedad siempre hay una suerte de conservadurismo que ante cualquier circunstancia puede salir a tener cierto predominio en tensión con aquellas otras fuerzas que buscan siempre el cambio hacia una sociedad más justa, diríamos, ¿no? Gracias, Sergio, por tu presencia, un gusto estar conversando contigo. Es un tema apasionante. Es apasionante y lo dejamos pendiente. Esperamos que la audiencia tenga una motivación para seguir el proceso político costarricense. Claro. Gracias a ustedes por seguirnos, gracias Sergio Villena por su visita y hasta la próxima oportunidad.